Las playas de noche tienen su propio encanto. El mar tapa sonidos, las distancias se rompen y cualquier luz en el horizonte parece más grande de lo que es. Pero en Cádiz, en septiembre de 1989, los vecinos ya venían viendo algo que se repetía demasiado. Una luz roja aparecía, se quedaba quieta y después se perdía sobre la costa. Días más tarde, 5 jóvenes curiosos bajaron a los bateles para observarla mejor. Lo que encontraron terminó alejándose de cualquier explicación racional. Aquella noche algo estuvo lo bastante cerca como para que los testigos sintieran que ya era tarde para hacerse los valientes. Y la pregunta más interesante es ¿qué era realmente lo que vieron estos 5 chicos? Aquí intentaremos profundizar en el caso y ver qué hay realmente. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Historias Oscuras del Misterio. La historia empieza a mediados de septiembre, cuando varios vecinos comenzaron a ver una luz desde los bateles, Conil de la Frontera, en España. La describían similar a una luna roja o anaranjada. Era grande y no emitía ningún tipo de sonido. Además, parecía acercarse, quedarse totalmente estática y luego se perdía en dirección al horizonte. En los años 80, eso se convirtió en un tema de conversación. Además, en un pueblo costero, la gente ya sabe diferenciar muchas cosas como barcos, faros o reflejos en el mar. O sea, no eran expertos en luces, pero a lo que voy es que al vivir toda su vida en esa región, ya sabían diferenciar al menos luces marítimas. Y yo creo que es justamente por eso que esta luz en principio inofensiva se convirtió en un tema de charla. El 29 de septiembre en la noche, 5 jóvenes del pueblo se animaron a bajar a la zona de la playa, después de varios días viendo luces extrañas en el cielo. Ellos eran Isabel Sánchez, su hermano Lázaro, Loli Bermúdez, Pedro González y Pedro Sánchez. Eran chicos comunes, lejos de investigaciones ufológicas. Pero, aún así, todas estas luces les despertaban mucha curiosidad. Los jóvenes llevaban prismáticos de hasta 50 aumentos para tratar de descifrar qué era aquello. Cerca de las 8:45 de la noche, los testigos dicen ver una media luna sobre sus cabezas. Esta tenía luces rojas en su interior. Esta anomalía había avanzado en silencio sobre el pueblo, pero poco después apareció otra luz sobre ellos que emitía varios fogonazos. Eso no era todo, porque desde la zona del puerto, otra de estas luces pareció responder a esos fogonazos. Podemos decir que hasta acá es una experiencia rara, pero podría llegar a entrar en alguna confusión de los chicos. Algún barco lejano o qué sé yo, un reflejo. Cualquier cosa que a un escéptico se le pueda ocurrir. Pasa que luego esto empieza a ser un poco más complejo de explicar así tan livianamente. Apenas minutos después, a las 9 p.m. aproximadamente, lo que antes veían lejano, ahora estaba en plena arena de la playa. O sea, mientras los jóvenes estaban sentados a unos 50 metros del agua, de la nada vieron aparecer 2 figuras cerca de la orilla. Eran seres altos, de más de 2 metros de altura. Tenían una especie de ropa blanca que llegaba hasta el suelo. Sus cabezas también eran blancas, sin pelo y tampoco poseían rasgos definidos como las personas comunes. Yo me pongo en su lugar y la escena es bastante fuerte. Imaginen ir con sus amigos simplemente a ver el cielo por luces raras y de la nada tener 2 humanoides a pocos metros tuyo saliendo del mar. Creo que evidentemente no estaban preparados para esa situación. Los chicos, como le pasaría a cualquiera, se asustaron y retrocedieron. Pero al darse vuelta para mirar, se dieron cuenta de que estos seres se habían detenido y estaban mirando directamente a la luz rojiza que mencioné antes, la que estaba en la zona del puerto. Luego de eso, una luz blanca azulada descendió del cielo y se desvaneció justo por encima de las figuras. Igual la extrañeza del caso se va incrementando, porque los 2 humanoides se sientan en la arena y empiezan a amontonarla, algo así como si levantaran un pequeño muro de arena. Pero lo absurdo sigue haciéndose presente, porque luego de eso se acuestan boca arriba y entre ambos seres aparece una esfera de color azul, del tamaño de una pelota de tenis.
Este Foo Fighter se movía de un cuerpo al otro. Uno de los jóvenes, Pedro Sánchez, usando los prismáticos, habría visto entonces una tercera entidad. Esta era mucho más grande, de aproximadamente 3 metros de altura, con aspecto oscuro. Tenía una cabeza blanca, grande y con forma de pera invertida. De ver una luz lejana, la situación se transformó en un encuentro cercano, con 3 humanoides, donde lo absurdo también era visible. Pero la extrañeza sigue creciendo, porque hubo una transformación en humanos. Los chicos contaron que vieron a un hombre y una mujer que parecían extranjeros, tal vez alemanes o nórdicos. Él era alto, rubio y vestía vaqueros con camisa. Ella tenía pelo largo oscuro y llevaba una falda blanca. La pareja, como si nada hubiese pasado, caminan rumbo al paseo marítimo y pasaron cerca de los testigos sin inmutarse. La descripción del hombre llamó la atención porque tenía una frente ancha. Su pelo iniciaba bastante atrás de la cabeza. Eso llevó a muchos investigadores a hablar de infiltrados entre nosotros. Como era de esperar, días después, la historia de los jóvenes llegó a los medios de comunicación. El diario de Cádiz la publicó el 5 de octubre y el escritor J.J. Benítez sostuvo que la cadena SER ya había entrevistado a los protagonistas antes de la nota del diario. España estaba revolucionada por el relato de los jóvenes. Además, pocos días después se dio el incidente de Borones, en la Unión Soviética, donde otro supuesto encuentro con seres extraños fue recogido por medios internacionales. De pronto, 2 relatos humanoides quedaban pegados en el mismo clima de época, uno en Rusia y otro en una playa de Cádiz. Para algunos, esa coincidencia era una señal. Para otros, era el ejemplo perfecto de cómo una noticia internacional podía alimentar relatos locales. Lo importante es que Conil quedó atrapado entre 2 fuerzas. Por un lado, el testimonio de los jóvenes y por el otro, una ola mediática mundial que hizo que cualquier historia de seres altos y luces en el cielo sonara más grande de lo que ya era. Acá vamos a ver la primera hipótesis escéptica, y para mi sorpresa la dio el GEIFO, que era el Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI. Ellos sostuvieron que el incidente podía explicarse por trabajos marítimos que se estaban realizando en la zona. En esos días, buques británicos estaban realizando operaciones de cableado submarino para la empresa telefónica. De hecho, mencionaron 2 de estos buques, el British Enterprise II y el CS Monarch. Pero tal vez se pregunten, bueno, está bien, ¿y cómo explican a los humanoides que vieron los chicos? Ellos sostuvieron que eran operarios, buzos o personas vinculadas a la operación. Traducido al lenguaje de barrio, para ellos los chicos habían visto una mezcla de luces de trabajo, gente en la costa y expectativa acumulada. Nada de visitantes de otro mundo. Si bien veo difícil que los chicos se hayan confundido con las luces y con los seres, esta hipótesis tenía una base real, porque en la zona sí había trabajos marítimos. Conil, además, no era cualquier punto del mapa. Su costa estaba vinculada a cables submarinos y comunicaciones. Eso hace que la presencia de barcos técnicos, balizas, personal especializado o maniobras raras tenga más sentido que en una playa perdida sin infraestructura cerca. Pero, aún así, la explicación no cerraba del todo. J.J. Benítez la atacó con fuerza en su libro La Quinta Columna. Su argumento era que el CS Monarch no estaba lo bastante cerca de los bateles la noche del 29 de septiembre. Según una carta que Benítez le atribuyó a J.A.B. Simpkins, directivo del BT Marine, la empresa propietaria del barco, el buque estaba a más de 50 kilómetros de la playa. También en esa carta se mencionaba que el buque no usó buzos en esa operación. Si la carta que tiene Benítez es realmente de Simpkins, es un fundamento demoledor para la teoría escéptica, porque me parece que si estaba a 50 kilómetros, es imposible que los jóvenes hayan confundido luces directamente en la playa. También la desarma porque el buque no usó buzos. Por lo tanto, ¿cómo explicamos los seres que vieron? De hecho, en su defensa del caso, Benítez mencionó que esa noche hubo fuertes vientos de levante, de la bajamar y de las lajas cercanas a la costa, factores que harían poco inteligente que un buque de cierto tamaño se acercara tanto a los bateles. También recordemos que los chicos dijeron que una de las luces estaba sobre sus cabezas,
lo cual hace más difícil meter la hipótesis escéptica. Si estás en la versión de YouTube, ahora estarás viendo la imagen de la carta de Benítez. Pero esta historia aún no ha terminado, porque el 15 de octubre del 89, más de 2 semanas después del episodio principal, ocurrió una segunda noche importante. Según un memorándum reproducido por JJ Benítez, Jesús Borrego López, identificado como policía de seguridad y control del Ayuntamiento de Cádiz, estuvo en la playa con alguno de los testigos. Esa noche habrían visto una pareja extraña, de gran estatura y caminando hacia el mar. Borrego dijo que aquella noche la visibilidad era bastante buena. Había luna y además, desde distintos puntos de la costa, llegaban barridos de luz de faros cercanos. Es decir, no estaba describiendo una playa totalmente negra, sino un lugar donde cada tanto la luz permitía distinguir siluetas, movimientos y marcas en la arena. Y acá hay un detalle interesante. Había huellas. Según Borrego, era de un pie de 50 centímetros y un peso superior a los 100 kilos por la profundidad marcada en la arena. También se menciona una supuesta filmación en Super 8, que uno de los jóvenes habría filmado a la pareja cuando pasó frente al grupo, pero al revelar la película no salió más que la playa. Es un dato realmente impactante, aunque no puedo confirmarlo porque no pude dar con el video en cuestión. En su momento también se habló de fallas en radares militares en la zona de Algeciras entre el 27 y 30 de septiembre de 1989. Si queremos seguir una versión más conspiranoica, debemos decir que Conil tenía un vínculo estratégico con cables submarinos y comunicaciones. De hecho, décadas después, se habló de Conil como un nodo relevante en conexiones transatlánticas. Esto abre la posibilidad de alguna operación técnica o incluso actividades secretas vinculadas a estas comunicaciones. Por ejemplo, el investigador José Antonio Caravaca explora una hipótesis más en este tono. Dijo que detrás del caso podría haber una operación encubierta, quizás con servicios españoles y alemanes en torno a la zona de los cables submarinos. Igual que Conil fuera un punto sensible para comunicaciones es verosímil, pero que eso explique directamente los seres altos, la esfera azul y la supuesta transformación en pareja humana es otra cosa. Esa conexión todavía parece una conjetura, no una explicación cerrada. Puede servir para abrir una línea de lectura, pero no para aseverar una verdad revelada. Otra teoría que se podría mencionar es la del fraude. O sea que básicamente los chicos mintieron con su historia. Pero en Conil no aparece, al menos en lo accesible, una prueba contundente de preparación previa, beneficio económico inmediato o confesión posterior. Tampoco aparece un caso donde los protagonistas hayan exprimido la fama hasta el cansancio. Eso claramente no demuestra que dijeran la verdad. Solo significa que acusarlos de inventarlo todo requiere más que señalarlos y hacerse el vivo. La hipótesis más humana quizás sea esta. Los testigos vivieron algo real, pero ese algo pudo haber sido interpretado de manera errónea. Una luz real, personas reales en la playa, un entorno técnico real, una noche cargada de expectativa y una percepción alterada por el miedo. Esa fórmula permite respetar la sinceridad del testimonio sin aceptar de golpe que hubo seres no humanos jugando con una esfera azul en los bateles. Pero también esa lectura tiene su límite, porque una experiencia sincera mal interpretada sigue necesitando un objeto original. Algo tuvo que haber ahí para activar todo. Y hay una parte posterior que para mí le da todavía más peso al caso, porque 10 años después, cuando parecía que la explicación del barco ya había ganado terreno, volvió a aparecer el nombre del Monarch, pero con mucha más intensidad. En 1999, la revista Karma 7 publicó un artículo donde se insistía con que el buque sí había estado cerca de Conil. Incluso se decía que el capitán M.R. Donaghy había confirmado que el barco llegó a una zona ubicada a pocos kilómetros de donde estaban los testigos. Eso, de ser cierto, dejaba muy mal parado a Benítez y reforzaba la explicación escéptica. Pero acá viene el giro interesante. Benítez no se quedó con esa versión y terminó contactando personalmente a Donaghy, el capitán real del CS Monarch, en 1989. Según Benítez, la reunión fue el 29 de mayo del año 2000, en Inglaterra, y Donaghy habría negado haber hablado con esos investigadores. También habría rechazado esa posición cercana a la playa y apuntado directamente al diario de a bordo del barco. Ese diario, según la versión de Benítez,
tenía posiciones registradas por GPS durante la tarde y la noche del 29 de septiembre. Y esas posiciones mantenían al Monarch lejos de los bateles, a más de 50 kilómetros. O sea, no era una discusión basada en memoria, ni en me parece que estaba por ahí. La defensa de Benítez pasaba a apoyarse en registros de navegación. Si están viendo este episodio en YouTube, ahora mismo estarán viendo la foto de Benítez con el capitán. Para mí este detalle cambia bastante el tono de la historia, porque ya no queda solamente en la carta de Simpkins. Aparece el capitán que estuvo al mando del buque, y aparece el diario de a bordo. Si aceptamos esa documentación, la explicación del barco pierde mucha fuerza. El Monarch pudo haber trabajado en la región durante esos días, sí, pero otra cosa muy distinta es ponerlo frente a la playa justo en el momento del encuentro. Y todavía hay otro dato bastante peculiar. En esa misma conversación, Donaghy habría contado que oficiales del Monarch vieron una extraña luz roja durante esa tarde. La luz apareció hacia las 8 de la noche y en principio fue interpretada como un posible pesquero. El barco incluso habría maniobrado hacia esa dirección, pero el propio Benítez dejó ese punto abierto, como si ahí hubiera otra pieza del caso todavía sin desarrollar. Eso me parece clave, porque convierte al Monarch en algo más raro de lo que parecía. La teoría escéptica lo usaba para explicar el caso, pero si desde el mismo barco también se observó una luz extraña esa tarde, entonces el buque deja de ser una solución y pasa a formar parte del escenario real que vivieron los jóvenes. También se mencionó a otros testigos más allá de los 5 jóvenes. Se habló de un matrimonio que esa misma noche, alrededor de las 11:30, se habrían cruzado en el centro de Conil con 2 individuos muy altos, vestidos con mamelucos negros y caminando de una forma extraña. Y ahí es donde Conil se vuelve gigante, porque la escena inicial ya era difícil de procesar, pero después aparecen documentos discutidos, un capitán desmintiendo a los escépticos, registros de GPS y posibles presencias moviéndose por el pueblo horas más tarde. Entonces yo no puedo cerrar esto diciendo que fueron unos operarios y listo. Me parece demasiado pobre para todo lo que aparece en el expediente. La explicación del cable submarino sirve para entender el contexto, pero no alcanza para tragarse el caso entero. Viajantes, el caso ha sido presentado. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Sé que hay muchos viajantes de España que recordarán la época en que se vivió todo esto, y tal vez pueden aportar algún dato que se me haya escapado. Son bienvenidos. Solo puedo agregar que si la versión de los jóvenes fue 100% real, entonces estamos ante uno de los episodios más fuertes de la ufología española. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente esa noche en los bateles? ¿Hay infiltrados entre nosotros? Los leo.